Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. A horas de la vigilia de todos nuestros compañeros y compañeras con el pañuelo verde, tratando de ver cómo la voluntad que ya se ratificó en la Cámara de Diputados también se lleva adelante en la Cámara de Senadores y se convierte en ley la posibilidad del aborto legal, seguro y gratuito. Estamos ya a pocas horas de que se inicie esa vigilia y de que los senadores tengan de alguna manera que dar cuentas o fijar posición alrededor de esto y reflejar lo que se reflejó en la Cámara de Diputados, una discusión, un debate importantísimo que refleja sin lugar a dudas a la mayoría de nuestra sociedad. ¿Verdad, Hugo? ¿Verdad, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estamos, como dice Claudio, en la antesala de lo que va a ser un momento histórico en el país, un quiebre político también para Cambiemos, que está bastante preocupado en este momento, Claudio, hay que decirlo, está bastante presionado por ambos sectores. El gobierno de Mauricio Macri quedó en el medio y quedó también en el medio de la tormenta con los datos que se están conociendo. Hoy, precisamente, a la mañana se conocieron varios datos. El primero, uno de los más preocupantes, es el que dio el observatorio de la Universidad de Avellaneda, en el que dijo que 2.300 puestos de trabajo se perdieron en la industria alimentaria. Claudio, solamente la industria alimentaria en estos últimos 2 años. Bueno, lo que todos vivimos, ¿no? Es la apertura de las importaciones y la fuerte devaluación que sufrió. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal quedó muy expuesta con la tragedia del Colegio de Moreno, donde murieron 2 personas la semana pasada, ¿no? Esto que tuvimos todos, una negligencia por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, que viene en caída libre la imagen de la gobernadora. La imagen del presidente también se deterioró mucho en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un 63% de imagen negativa para Mauricio Macri y un 55% de imagen negativa para María Eugenia Vidal. Unos datos bastante llamativos, Claudio, teniendo en cuenta que era la carta que tenía bajo la manga del gobierno de Mauricio Macri, era María Eugenia Vidal. Vos sabés, por el recambio. Digamos, tenemos recambio. Bueno, yo hago todo lo malo, después venís vos a terminarlo. Era más o menos lo que planteaba el gobierno. Vos sos Heidi buena. Claro, más o menos. Claro, se la están llevando puesta. Bueno, la realidad es lo que está marcando esto, Claudio. El 85% de los argentinos está viendo con muy malos ojos la economía. Están diciendo que es el peor momento de la economía argentina y solamente un 12% cree que esto va a mejorar. Ahora, ¿vos te acordás de la campaña del miedo? ¿Te acordás que nosotros desde este programa decíamos y anticipábamos lo que iba a suceder? Nos quedamos cortísimos, la verdad nos faltó imaginación y nos faltó atrevimiento en ese momento, porque esto es mucho más de lo que nosotros pensamos. Teníamos acá economistas que nos decían: es imposible en 4 años cambiar la matriz de acumulación, con lo cual no nos preocupemos demasiado porque no llegan en 4 años a dar marcha atrás de todo lo que nosotros empezamos a andar. Y sin embargo, fíjate vos que esto se está dando de manera brutal. Ahora, siempre me preocupa a mí, Hugo, y te lo vuelvo a repetir, lo que te repetís fuera de cámara. No me preocupa tanto el 60% que tiene una actitud lógica. Me preocupa ese 37, 38 que está a favor de esto y que tiene una actitud claramente ideológica a favor, porque si no se puede explicar, si nos están pegando todos los días y todos los días estos muchachos siguen diciendo, bancando no las medidas, pero sí al gobierno, ¿no? ¿Se explica eso? Sí, es llamativo teniendo en cuenta el ajuste brutal que implementó el gobierno de Mauricio Macri, tanto que derivó en el FMI, en endeudamiento con el fondo, Claudio,
los ajustes en los servicios que siguen aumentando. El ministro Javier Iguacel dijo que iban a seguir aumentando en consonancia con la inflación. La inflación ya se está proyectando. Hace 2 semanas hablábamos de un 30%, hoy están diciendo 35% de inflación para este año. Vamos a abrir paritarias sobre fin de año, estamos abriendo seguro. Lo que cerramos muy bien paritarias, estamos sobre fin de año con la necesidad ya de empezar a... Y seguramente, ¿no, Claudio? Porque el combustible, lo dijeron desde la Cámara de Estaciones de Servicio, debe aumentar un 15% más. Va a llegar a un 45% acumulado en todo el año, un 45% solamente de combustible, es brutal, Claudio. Es un ajuste brutal. Este ajuste obviamente se traslada a los precios de todo lo que consumimos día a día y también impacta en el consumo interno. Y el motor, como siempre decimos, del consumo interno son las pymes. Por eso tenemos a nuestro invitado, Aldo Lorruso, empresario pyme, que nos va a hablar un poco de la crisis que está atravesando este sector. Ya nos adelantaste algo hace un par de semanas. Hoy esto se está profundizando con una fuerte devaluación. Completamente con devaluación, lo que vos decís, achique del mercado interno, suba de tarifas todavía a las pymes. La suba de tarifas viene discriminada, 20%, 22% para los usuarios y 40% para las pymes. O sea, seguimos en una situación muy complicada, sin acceso al crédito, sin acceso a los planes que existían antes. Por ejemplo, antes hablábamos, el repro no existe más, no tenés acceso, pone en riesgo los puestos de trabajo, pone en riesgo los puestos de trabajo que tanto nos costó formar en estos últimos años de relanzamiento de la industria pyme nacional. O sea, la situación es crítica. Lo van a escuchar en muchos colegas, están cambiándose cheques por desesperación al 60% de tasa anual. El Banco Superville nos mandó mail ofreciendo tasas de descubierto no autorizado del 120% anual. 120% anual, sí. Bueno. No, una ganga en este contexto. Más del doble. Hay que ponerse un banco, Claudio, más que una pyme. Sí, si ven las estadísticas de la ganancia de los bancos, ahí tenés una ganancia extraordinaria. Recuerden que había un crédito que el gobierno anterior destinaba a las pymes, el 10% de los créditos se debían otorgar a las pymes con crédito subsidiado, a tasa subsidiada. Hoy eso desapareció, hoy no tenés crédito ni para inversión productiva, no tenés crédito para capital de trabajo, y el que accede a un crédito lo accede por ejemplo, prefinanciación de exportaciones, pero no tenemos una gran capacidad exportadora. Esta creencia de que por devaluar nos volvemos más competitivos es por falsa. Lo menos no ustedes, digamos. No, y tampoco es no cierta. Pymes, exportás más soja porque devaluamos. No, alguien se lleva una porción de ganancia más grande. De hecho, los últimos datos en la metalmecánica dan una caída del 15,5% en la maquinaria agrícola. Como devaluás, se beneficia un sector y cae la venta de máquina agrícola. No, para el público que nos está mirando, si tuvieras que definir la pyme, ¿la definís por un tamaño? ¿La definís por alguna variable? ¿Cómo definís una pyme? Mira, la pyme se define por... ¿Qué es pyme y que deja de serlo, digamos? Mira, la primera división es pyme productora, o sea, de bienes, y después están las pymes de servicio, las pymes comerciales. Hoy están afectadas todas, se dan por una combinación micropymes hasta un nivel de facturación, eso te lo determina la Secretaría de Comercio siempre, el Ministerio de Economía termina siendo. Hoy una micropyme es aquel que factura hasta 14 millones de pesos. O una cantidad de empleados como 10 empleados. Pasás a ser pyme mediana hasta 56, 57 millones de pesos. Es un corte arbitrario que siempre estamos discutiendo porque uno quiere una segmentación de eso, más acorde, por ejemplo, con la actividad productiva típica de la pyme. Es distinto un comercio a una industria productora. Hoy todas están en la misma situación. También una pyme es, que nos está pasando, un profesional, ¿sí? Que tiene un consultorio, es una pyme. Y hoy los profesionales están en situaciones bastante complicadas. Las obras sociales aumentan la cápita para cobrarle a los usuarios, pero no les aumentan el ingreso a los profesionales. Entonces también entra en crisis un sector de la sociedad que no es considerado hoy como una industria, ¿no? Pero sí es un prestador de servicio. La situación está sumamente compleja, ustedes lo ven en el día a día. Nosotros sabemos, digo, porque tanto Hugo como yo tenemos una actividad y responsabilidades de carácter gremial, sindical. Ya a esta altura de la vida salvamos algunas contradicciones en relación a si uno es patrón o no es patrón, ¿no? Pero digo, y más en esta cuestión y esta relación de las pymes y en esta necesidad política de aunar esfuerzos para un modelo productivo para otro país.
En ese sentido se dice siempre, mirá, las pymes son las que dan empleo, las pymes son las que mueven en realidad el PBI. ¿Eso es tan así y sigue vigente o cada vez eso...? No, sigue vigente. Vos en una gran empresa no ocupa mano de obra. Una automotriz no es un gran contratador de mano parece de como obra. que sí, ¿no? Tiene 5.000 trabajadores. Sí, pero tiene 5.000 trabajadores y la cadena de valor abajo te multiplica por 3 o por 4 y ahí tenés pymes. Cuando importás la autoparte, la terminal sigue trabajando y el autopartismo pyme no. Cuando importás productos para la reposición, que es el área que más yo estoy, la pyme cierra y la terminal no. O sea, esto no quiere decir que no tiene que existir la industria automotriz en Argentina, porque tampoco hay que disociar, sí. No queremos a las grandes industrias, solo la pyme es el motor, no, es todo el conjunto del entramado productivo. Ayer estaba una charla muy interesante en donde algunos economistas definían a la Argentina como una economía muy compleja y muy rica. O sea, el entramado productivo de la Argentina de conocimiento científico te hizo poner un satélite en el aire, en el espacio, y en la cadena de valor hay pymes, y está el INVAP y están las universidades. O sea, es un entramado productivo bien interesante al que parece que el gobierno le molesta. Es una cosa muy extraña, porque si vos tenés una riqueza... Que le molesta? Yo entiendo que no le da bolilla, o que no las tiene incluidas en un plan donde el capital financiero es el que realmente maneja absolutamente. Pero vos decís que le molesta. Yo creo que es una visión ideológica y que donde el gobierno pesa que la industria es un gastador de dólares. La industria sí gasta dólares. ¿Cómo es eso? Y porque vos, un aparato industrial necesita comprar insumos en el exterior, claro, maquinaria en el exterior, aunque se fabrique parte en Argentina. O sea, siempre estás consumiendo dólares. Cuando tu único ingreso es el campo y vos no lograste potenciar las exportaciones de otro tipo de bienes, claro, sos un demandante. Ahora, ese demandante te genera riqueza en el mercado interno y te posibilita exportar en un futuro con alguna política programada. Pero vos cuando hablás con los funcionarios del gobierno, es lógico, no nos dan, ahora están un poco asustados. ¿Por qué? Porque estos despidos que vos decís, en la pyme se viene dando en micro. No somos noticia porque no despedís. Sí, pero todos los días a cuentagotas. Y sí, o los que pasan a lo que yo llamo la clandestinidad, ¿no? Porque te vas al... Yo creo que lo hablamos la otra vez. Salís del circuito formal, sí, y para mantener tu empresa te pasas al circuito informal. Eso es muy complicado. Te quiero retomar algo que vos tomaste del 40% que todavía está ahí flotando. Y por qué yo veo en eso un tema también ideológico y de mirada de la sociedad. Para muchos colegas pymes que están pasándola mal, el principal problema es el déficit fiscal. Cuando vos le preguntás qué es el déficit fiscal, no tienen ni idea qué es el déficit fiscal, claro, sí, ni qué es ese gasto público, cómo hace circular el dinero dentro de una economía. Ahí hay una tarea también que hacer junto a los empresarios pymes y a los sindicatos, porque si no caes en esto de lo peor que hay, que es el sentido común, ¿no? Yo no tengo trabajo porque el Estado gasta mucho. En otros países del mundo sabemos que el Estado gasta y eso, claro, dinamiza la economía. Claro, en realidad todos los estados fuertes y todos los desarrollos se han hecho alrededor de un Estado que gasta. Exactamente. Presente serían, ¿no? Un Estado presente. Un Estado presente, pero además un Estado que genera gasto digo, por decirlo de alguna manera, porque ya la definición de gasto no está. La verdad, lo que hace el Estado es invertir y generar un mercado interno que permite reproducir una fuerza de trabajo y bienestar del conjunto de la población. Si no, ¿quién lo va a hacer? Exacto. ¿Quién lo va a hacer? Y después disputemos, como era sanamente en el gobierno anterior, en las paritarias, en la discusión paritaria, peleemos porque hay una puja de distribución de intereses. Ahora, en la pyme cada vez hay menos para discutir, y eso nos pone en una situación muy complicada al interior de las mismas empresas, ¿no? Vos sos medio jodido. En la paritaria, como sos medio jodido. Nosotros como... yo no me gustaría discutirte en paritaria. No, en realidad uno tiene un pensamiento... Es obvio que te representás un sector y el empleador quiere pagar menos y el trabajador quiere ganar más. Ese, claro, es el gran mérito de la paritaria, de llegar a un encuentro, preservando, vos lo sabes bien, preservando el trabajo, y yo creo que el modelo argentino privilegia eso, hacia siempre mirando al futuro, ¿no? Entonces lo que me asusta es esto, ahora estar reabriendo una paritaria, que en realidad hay que reabrirla por una necesidad. ¿En qué vamos a dejar a nuestros trabajadores con un salario del 27-28%? La UOM terminó cerrando en el 28%. Si la inflación es del 34%,
Cualquier empresario pyme abre la puerta y tiene a su trabajador ahí al lado que te dice, no me alcanza la plata para pagar la energía. Hay trabajadores que están... de la canasta familiar. No, 9.000 pesos de luz a un trabajador de mi empresa. 4.500. ¿Cómo puede pagar 4.500? El salario básico de la UOM está en 22.000, 23.000 pesos. Está bajo. Está bajo el salario de la UOM. Sí, Por eso te digo, no es el problema el salario, es un problema para discutir también hacia el futuro, que si queremos un país con industria, con un entramado productivo más pesado que el que tenemos, y creo que hay que empezar a discutirlo ahora, ¿no? Lo que pasa es que hay temas políticos de densidad que tapan otro tipo de discusiones que quizás tendríamos que estar empezando a tener. Lo que pasa es que las otras noticias son mucho más potentes que esta. Ahora, si esto está tan... en realidad está muy claro como vos lo explicás, ¿no? Pero ¿cómo puedes explicar vos que haya muchos colegas tuyos, compañeros, que hayan visto, que no se hayan dado cuenta, ¿no? Que este modelo, si había alguien que iba a eliminar, eran las pymes. O sea, porque era imposible que las pymes sobrevivieran a un modelo de carácter neoliberal feroz como digamos. Este es el sector que tienden a castigar por definición, ¿no? Es el sector, y después el sector que también más se castiga es la clase media. Claro, porque dentro de las escalas también salariales de los trabajadores, nosotros tenemos casos en empresas metalúrgicas grandes donde el 50% del trabajador votó a Macri creyendo en que iba a ser una oportunidad para seguir creciendo, No, por eso no hay que enojarse con el que votó, pero en la pyme pasa más o menos lo mismo, ¿no? Veníamos con un crecimiento, con ciertos ajustes de la economía, la restricción externa, el tema de las divisas, el tema que no te dejaban importar algunos insumos. Creo que esa sintonía fina que al final no terminó llegando también te afecta en la construcción de una opción política, ¿no? Pero también hay una mirada, yo insisto siempre en esto, una mirada ideológica y de asociarse a una clase que no es nuestra clase, ¿sí? Que la clase media no es la clase de la oligarquía, no es la clase de los grandes empresarios, y tenés, bueno, yo quiero tener... me gustaría hacerlo, ¿no? Claro, te gustaría hacerlo, y terminás ahora tratando de ver cómo subsistís en este esquema que no... Lo otro también que se dio, Claudio, es que hay muchas empresas que nacieron en esta década, y no habían pasado experiencias anteriores como las empresas que venimos de más de 60 años. Nosotros ya vivimos el neoliberalismo, mi empresa ya sufrió en su momento el Rodrigazo cuando estaba mi padre, después la política del alfonsinismo, después la política... Vos lo tenés en el cuerpo, sabés que no va a funcionar. Hay muchas empresas que surgieron en esta idea de el crecimiento continuo y que el PRO les ofrecía una mejora sobre algo que tenían. No llegaron a ver y faltó una opción política ahí, una acción política que se explicara y se explicitara mejor, me parece. Ayer era muy interesante, vuelvo a la charla a la que asistí, en donde los economistas decían, nosotros tendríamos que haber salido a militar esto por las empresas. Claro. La explicación de lo del déficit fiscal, la explicación de la generación de dólares. Vos decís que hay muchas pymes que son producto de la década ganada, digamos. Exactamente. Y entonces no conocen el Rodrigazo, no conocen que esto ya sucedió por lo menos 3 veces que tengo uso de memoria, ¿no? No siempre igual, digamos, no. Esto yo creo que es mucho más grave lo que está sucediendo hoy. Pero claro, tiene sentido lo que vos planteás, ¿no? Es muy impresionante porque vos te encontrás con colegas jóvenes y que realmente hoy están sufriendo quizás su primera crisis grave, ¿sí? Porque el 2008 fue una crisis que se sintió, recuerden que hubo pérdida de la capacidad industrial, cayó el PBI industrial, pero el gobierno tuvo políticas anticíclicas y se salió. 2014 pasó lo mismo, en 3 meses la rueda estaba funcionando de vuelta. O sea, las crisis en el gobierno anterior fueron cortas, pero fueron cortas. Ahora ya llevamos 2 años y medio de baja de las persianas, y uno que a principio del gobierno decía esto parecía un loco. También íbamos a los programas, nos invitaban y decíamos, esto va a pasar, no hay otro camino. Bueno, está pasando. Lo importante ahora es trabajar para frenar esto y para crear un modelo más sólido. Aunque yo coincido, me gustó tu reflexión del principio, pensamos que el modelo era sólido, muchos de nosotros también pensamos que iba a ser mucho. Ahora, la velocidad con que viene a la destrucción es inusitada para mí. Te digo, estuve en Brasil hablando con colegas en una gran empresa, no pueden creer el deterioro de Argentina. Hay camiones en Brasil preparados porque se creía que se iban a vender, porque confiaron en las estadísticas del gobierno. O sea, hay un malestar también
hacia el exterior del país y en las empresas grandes. De afuera se ve mucho más claro, ¿no? De afuera se ve mucho más claro porque somos consumidores de algunos insumos o productos que se fabrican en Brasil y están parados del otro lado de la frontera porque no esperaban este desastre en la economía. Un gerente yo lo voy a mencionar, de la Mercedes-Benz en Brasil esperaba vender 1000 camiones en Argentina de un modelo que solo se consume en Argentina. En Brasil no se quiere. Estas cosas de costumbre, de comodidad, están los 1000 camiones en Brasil. ¿Eso te crees que le hace gracia a la Mercedes-Benz de Brasil? O sea, y lo ven mucho más claro que nosotros, ¿no? Recién hacías referencia al principio de la entrevista a algo, unas políticas que llevaba a cabo el gobierno anterior, que eran los préstamos con una tasa subsidiaria y los repros. No quería dejar pasar lo de los repros porque es algo que se está hablando mucho, pero por ahí la mayoría de la gente no sabe qué son los repros y cómo se aplican. Por ahí podrías explicarnos un poquito de esto. Cuando vos entrabas en un proceso de crisis para mantener los puestos de trabajo, el Ministerio de Trabajo tenía un programa que te subsidiaba parte de los salarios, ¿sí?, para que vos no tenías un compromiso de no despedir y sostenías el empleo, ¿sí? Hoy eso desapareció y podés ir a golpear la puerta del Ministerio de Trabajo y te dan un gran saludo, un apretón de manos y te dicen esto ya va a mejorar, la macro va a mejorar y ya salimos adelante. Sí, algo similar como se aplicó en el 2008. Exactamente, el 2008 y el 2014 hubo mucho repro para pymes, para grandes empresas. Recuerden que en el 2008 se dio el gran crédito a la General Motors para arrancar, o sea, había una política orientada a mantener la industria trabajando, sabiendo que es mucho más efectivo a veces darle a una gran empresa que, la palabra es horrible, pero derrame trabajo hacia abajo, cuando vos tenés una estructura pyme armada, que empezar a dar pequeños créditos muy puntuales. Hoy eso no existe, no existe. Hoy vas a un banco, un proyecto de inversión, a ver, te soy sincero, hoy la rentabilidad está en cero, de muchas empresas pyme y de algunas empresas grandes también. Si vos tenés el dinero, tenés una empresa, la vendés y lo ponés a tasa de interés o a LEVAC, ¿para qué haces todo este esfuerzo de mantener una estructura productiva? Hoy estamos en esa disyuntiva. La situación es grave y el valor de las empresas argentinas ha bajado. John Deere acaba de comprar a PLA. Por nada, porque el valor de PLA, que es una gran productora de máquina agrícola, bajó. John Deere está pensando que va a volver a crecer, pero hoy la compró a precio de remate. Cualquier empresa hoy argentina por la devaluación está en precio de remate. Igual el gobierno va tomando algunas políticas extrañas. Hoy salió un pedido contra Sindar por monopolio. ¿Sí? Sí, el gobierno acusó a Sindar de ser una empresa monopólica que controla el precio del acero en el país. Después irán por Techín, no sé si Chocolate por la noticia. Claro. Pero digo, que yo sepa, hace un ratito que están... Sí, claro, que Sindar es monopólica hace años. Claro. Igual hoy Sindar no es de la familia Acevedo, sino que es de un grupo internacional que se llama ArcelorMittal. Pero es una noticia que en el sector, ¿cómo lo podés tomar? Claro. Por fin alguien toma una medida, pero no es conducente absolutamente nada, porque seguís sin financiar al principal motor de la economía, que somos las empresas y el comercio pyme, y el trabajador, que es el que consume en los lugares a los que nosotros proveemos, ¿no? ¿Tenés estadísticas más o menos actuales de cuánto del empleo está en pyme? Mirá, entre pyme, micropyme y las que son medianas, por lo menos el 60% de la mano de obra industrial está ocupada en estas empresas. ¿Sí? 60%, sí. Sí, podemos decir el 80%, pero es el 60%, 62%. Vos tenés unidades productivas mi cámara, que es una cámara pequeña, tenés unidades productivas de 4 empleados hasta 200 empleados, ¿sí? Y tenemos unos 600 socios. Entonces, es lógico que pero aparte es en todo el mundo esto así, no es que la Argentina no es una particularidad nuestra. ¿Y tenés idea del volumen del PBI que importan las pymes? Que componen. No, la verdad que ese dato no está muy desagregado. Porque debe haber habido una caída importante, sí. ¿no? De hecho, en exportación representa muy poco, porque también la pyme tiene una mirada muy mercado internista, que también es un desafío a cambiar, ¿sí? Yo tengo una pyme que exporta parte de su producción, pero yo lo planteo en términos de desafío. Uno como empresario pyme está pensando ya en el futuro, o sea, cómo estamos viviendo una crisis, cómo salimos de la crisis.
¿sí? Y la exportación es un camino, pero de largo tránsito y de gran trabajo hacia el interior también de la cabeza de un empresario pyme. Sí. Porque la economía en el mundo está cambiando. También el gobierno va a contramano de la economía del mundo. ¿Por qué decís eso? Porque la economía del mundo se está cerrando. El ejemplo lo tenés en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro. Nosotros estamos en una etapa pre-Obama, parece, ¿no? Que la economía eran los tratados de libre comercio, y hoy no está pasando eso. No está pasando, está cerrándose la economía, a veces no por licencias no automáticas, que es lo que te dicen, bueno, antes se aplicaban licencias no automáticas. Ahora se aplican reglas como las normas técnicas. Estados Unidos, Europa, te aplican mucha norma técnica y te restringe el mercado. Ellos protegen su mercado como debe ser, digamos. Como debe ser, y lo administran. Claro. Cuando hay algo que no les conviene producir, compran en el exterior, no es ningún problema, pero lo administran en el mercado. Siempre es un reclamo nuestro, no al cierre de la economía, porque sabemos que los procesos de cierre totales nunca funcionaron, pero sí a la administración del comercio. Vos pensás que, bueno, esto que vos estás diciendo es parte, yo no quiero decir sentido común porque está muy devaluado, ¿no? Sí. Y en realidad lo tuyo es mucho más que el sentido común, tenés un conocimiento del sector y una experiencia que bueno, la verdad que nos viene muy bien para poder explicar qué es lo que está sucediendo en concreto. O sea, aquellos que producen mayores puestos de trabajo, aquellos que generan, cuando digo mayores, digo el 60% del empleo en el país está en el sector que vos estás representando. Están planteando, esto va para atrás, esto no tiene futuro y podríamos salir con la exportación, pero exportar me imagino que también es una decisión estratégica terrible para una pyme, donde además no puede contar hoy con el Mercosur, con inteligencia del Mercosur, donde los costos de flete serían menores y donde podrían generar alguna ventaja competitiva. Con lo cual, estamos en problemas, Houston. Sí, estamos en problemas y sin soluciones a la vista del corto plazo, ¿no? Porque tampoco la resistencia es una política que sana para un desarrollo de una industria nacional. ¿Sí? Pasemos a la resistencia pyme. No, tenemos que empezar a proponer cosas hacia el futuro, pensando que esta política económica, la verdad, nunca funcionó en Argentina. Y ahí es clave para mí el tema en la asociatividad con los trabajadores, ¿no? De avanzar sobre esos temas en todos los sectores productivos. Entonces, hacia eso vamos, hacia una inteligencia que nos permita aunar un frente común para poder proponer una política absolutamente distinta a la que se está llevando hoy día en el país. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo. La verdad que lo tuyo siempre muy claro, siempre muy ilustrativo. Ayudas mucho a entender qué es lo que sucede con ese sector de la economía. En el día de mañana se reúne el Consejo del Salario Mínimo, que se reúne una vez por año. La CTA de los trabajadores va a asistir. Y vamos a plantear que el salario mínimo tiene que estar acorde a una canasta de consumo. Cuando decimos esto, estamos en más de 19.000 pesos para una familia tipo, que es lo mínimo que se necesita para poder subsistir. Así que bueno, veremos qué tal nos va mañana y además qué tal nos va con la votación por el derecho al aborto libre y gratuito. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchísimas gracias.